Los invitados de hoy son hombres. Por eso tenemos a nuestro entrenador financiero, Jairo Forero, con nosotros. ¡Eso! Jairo, buenos días. Buenos días. Bienvenidos aquí nuevamente al Sofá de la Calle. Hace mucho rato no te veíamos por acá. Muchas gracias, siempre será un gusto estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante y es acerca de qué tan bien o mal estamos en cuanto a las finanzas, cómo la estamos manejando. Sí, mira, eso es como cuando uno se toma un cuadro hemático, ¿no? Mucha gente dice, no, yo me siento bien, pero cuando le toman un examen de sangre, wow, el azúcar está arriba, los triglicéridos. Entonces, existe un diagnóstico en el cual podemos saber claramente cómo estamos. ¿Cuál y es tiene ese? una serie de indicadores, así como el azúcar en la sangre, los triglicéridos, el colesterol. En las finanzas son las deudas, Obvio. ¿cierto? Los gastos y el número de fuentes de ingresos. Y comenzamos por el más sencillo. Ok, entonces vamos a plantearlo así para que los oyentes la tengan súper clara. Usted va a ir a la papelería y se va a comprar un pliego de papel periódico, craft, bueno, lo que usted quiera, y lo va a pegar en alguna parte de la casa, péguelo. Sí. Y hace, ¿qué tiene que hacer? ¿Como 3 columnas? Sí, básicamente son 3 indicadores claros. Ok. El primero es el número de fuentes de ingresos. Ok. Una persona debe contar con cuántas personas vive. Por ejemplo, si una persona es soltera, bueno, entonces es él solito, uno solo. Ok. Pero si es un papá que tiene 2 hijos, entonces son 4. ¿Ok? Entonces va a colocar ese número en el primer bloque allí, en la primera hoja. Va a colocar, en la casa somos 4. 4. Ok. Ok. Entonces a ese número le va a sumar el número 1. Entonces si son 4, 4 más 1, Sí. 5. 6. Sí. Quiere decir... Perdón, es que no soy bueno haciendo Hermano, estamos en el Día del No, Hombre, no, por no, favor. no. soy bueno Hablando haciendo- de finanzas, por eso no me va bien en las finanzas. Doctor Jairo, siga usted, qué pena. Entonces, si por ejemplo son 4 personas, le suma el 1, quiere decir que mínimo esa casa necesita 5 fuentes de ingresos. sí. Sí. Ok, entonces noten lo siguiente. Duro cuando en un hogar, por ejemplo, es solo trabaja el papá, Sí. tiene la esposa, tiene 5 niños, pues con un solo ingreso toda la familia es complicado. Hay que dividir. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy por hoy estamos viviendo momentos en los cuales todos en la casa debemos ser altamente productivos. Sí. Bien, entonces, si una persona es sola, si vive soltero, entonces mínimo 2 fuentes de ingresos. Esa es la manera en cual la ¿Qué cual definimos podemos como fuente de ingreso? ¿La plata que entra, el trabajo, o qué definimos como fuente de ingreso? saber. Muy buena observación. Si Sí. una persona, por ejemplo, tiene un empleo, ese contrato es una fuente de ingresos. Ok. Solo una. Solo una. Si paralelo a eso, por ejemplo, tiene venta de catálogos, Sería la segunda la fuente. segunda fuente de ingresos. Que, por ejemplo, tiene Un plan de inversión. Sí, también. por ejemplo, un apartamento en arriendo. Entonces esa es la tercera Tercer fuente de ingreso. Entonces no es la cantidad, sino fuentes diferentes. Ok. Deberíamos tener varias fuentes. Uno puede trabajar de lunes a viernes en la empresa y el fin de semana tener la segunda fuente de ingresos. Ok, perfecto. ¿En qué momento Listo. vive? Perdón, pregunto yo. Tú sabes que la gente que no tiene, no vive mucho, que digamos. Sí. En la segunda columna que tiene que Que le ir. toca así. Bueno, Ok. en la segunda tiene que estar lo relacionado a las deudas. Entonces, tenemos un número clave, digamos, en la finanza que no nos debemos pasar de ahí y es 30%. Ok. ¿Qué significa eso? Usted va a tomar el total de sus ingresos y del total va a calcular cuánto paga usted mensualmente de deuda. Entonces, si ese porcentaje, si por ejemplo usted se gana 1.000.000 de pesos y paga, por ejemplo, 500.000 pesos de deuda, entonces eso le da el 50%. Se pasó del 30%. Claro. Entonces, ese límite del 30% es lo que se llama capacidad de pago. No te pases del 30%. Trata de que tus deudas, es decir, se necesitan deudas, sí, pero que no se pasen del 30% del total de los ingresos. Es lo mismo que capacidad de endeudamiento. Así Claro, mismo, ese exacto. Es un tope máximo. Si te pasas de allí, puedes comenzar a tener ya momentos en los cuales no puedes dormir y comienzas Claro. a entrar en situaciones que no son deseadas. Y hay un tercer ítem, hay una tercera línea. Ya hablamos entonces de fuentes de ingresos, deudas. de las deudas, y la tercera, ¿cuál sería? Y la tercera está relacionada con los gastos. Ok. Justamente, pues los gastos siempre deben ser menores a los ingresos. Es decir, algo ¿las deudas sencillo. no son lo mismo que los gastos? Ok, muy No. buena observación. Sí. ¿Qué es una deuda? Es un dinero que me dan, me lo prestan, por ejemplo, cuando una persona quiere comprarse un televisor. Sí. No tiene el dinero, entonces pasa su tarjeta de crédito. Ese dinero que se pasó con la una tarjeta
deuda. no es dinero de él, es un dinero que debe devolver. Por es una ejemplo, deuda. si uno fía en la tienda, le pide al señor de la tienda y le lleva en la tienda, técnicamente esa plata no existe en ese momento, pero cuando Eso a es uno le una toca deuda. pagar, le toca sacar del bolsillo para pagarle Claro, al señor pagar. de la tienda que le fió. Exacto. ¿Gasto qué es? Gasto es una salida de dinero a cambio de, por ejemplo, servicio de energía eléctrica, Ah, ok. el mercado, porque yo estoy comprando un mercado, ese es un gasto. Deuda es cuando yo debo devolver un dinero que me han facilitado. Ah. Entonces, en el caso de los gastos, uno que puede sumar, por ejemplo, el arriendo es un gasto, los servicios públicos es un gasto, el mercado es un gasto. La gasolina. La gasolina. El transporte, todo. Exactamente. Sí. Entonces, todos esos gastos uno los suma y deben ser menores a los ingresos, siempre, sí o sí. Cuando uno tiene gastos por encima de los ingresos, pues está en una zona que no es confortable y por eso es que la gente se endeuda más. ¿Qué debe hacer en ese caso? Pues acomodarse mientras busca más ingresos. Entonces, si por ejemplo la persona se quedó sin empleo, lleva mucho tiempo, ya se cubrió las cesantías o los ahorros que tenía, pues ¿qué debe hacer? Buscar la manera de bajar los gastos al máximo mientras busca fuentes de ingresos. Porque si sigue al mismo ritmo de gastos, pues se va a tener que endeudar y pues el problema se agrava. Va a Según colapsar. con la cantidad de personas que vivan o tener varios ingresos. Por ejemplo, doctor Jairo, yo sufro de complejo de doble personalidad. ¿Debo tener doble fuente de ingresos? Eso Una para cada una. sí, podría ser una buena posibilidad, digamos, en un caso de una persona que viva sola, pero no Tú tiene... tienes como 4 fuentes de ingresos, no sé de qué te quejas. Pero Carlitos, vamos... Ah. Entonces, me escucha la Diana y me puedo meter en para problemas. la gente que nos está escuchando, y me parece que cuando estábamos mencionando lo de las otras fuentes de ingresos, es muy válido lo que el doc decía, porque no se necesita tener muchos trabajos, porque No. realmente pues, tiempo no hay, vida no van a tener, pero sí, por ejemplo, el catálogo, para muchas mujeres, para muchas amas de casa, se convierte en una fuente de ingreso que ayuda Sí. a lo que de pronto, si el hombre es el que trabaja en la casa, la señora vende por catálogo y eso puede constituir esa Sí. otra fuente de ingreso. Por cada fuente de ingreso hay que hacer lo que dijiste de deudas y gastos, o simplemente las fuentes de ingresos se suman. La idea es que si son personales se deben sumar. Ahora, hay algo muy importante. No debemos confundir trabajo con ingreso. ¿Ok? Muchas veces en nuestra mente venimos programados desde niños de creer que la única manera en que podemos generar dinero es con nuestro tiempo. Y no necesariamente es así. Ahí está, Por Cari, hay que ejemplo, vivir. en el caso de Internet, hoy por hoy muchas personas desde su casa, teniendo a sus hijos, teniendo a sus familias, pueden producir ingresos Sí. y pueden estar desde casa. Entonces, en ese sentido, una persona, por ejemplo, puede laborar, trabajar de lunes a viernes y los fines de semana, por ejemplo, si la persona, voy a hablar, un psicólogo. Entonces el psicólogo dice, bueno, yo estoy en mi consultorio tal cosa, pero los fines de semana yo, por ejemplo, por medio de internet hago algún tipo de asesoría. Y lo Modelo hace webcam, desde por casa. ejemplo, sí, Y podría pues en ese sentido, hoy por hoy existen múltiples opciones Sí. en las cuales no tenemos que ni siquiera dar nuestro tiempo, sino tener las ideas y las formas de poder llegar y producir esas finanzas. O los emprendimientos de casa, las mamitas que hacen de pronto tejen algo, y lo pueden Manualidades, vender. sí. También. Exactamente. Yo pues, manejo un entonces, eso puede catálogo que ayudar. se llama chicaslindas.com No, y me va por bien con eso. favor. Tengo una buena fuente de ingresos. Jairo, si la Me ha gente ido quiere bien. más información, si quiere asesorarse contigo de Son pronto, feas. o ya se dio cuenta que todo eso lo tiene al rojo, o sea, que hizo las cuentas y dijo, no, una sola fuente de ingreso y las deudas están altísimas y los gastos altísimos, para una asesoría que tiene que hacer. Claro que sí, Meni. Les invito a mi página www.jairoporero.com. Lo primero que deben hacer es el diagnóstico financiero 360. Esa es una herramienta ahí completamente gratis. Entra ahí, www.jairoporero.com. Ingresa, hágase su diagnóstico y lo primero es que usted hace saber cómo está y ahí te damos todas las indicaciones para poderte orientar y llevarte a vivir en paz financiera. Ahí Ay, está qué Jairo bien. Forero esta mañana en Califiando. Yo escucho la calle.